prisiones rusas, donde la desde Polar Wolf hasta el temido delfín negro, cada cárcel es un testimonio de la brutalidad del régimen, un lugar donde las sombras ahogan cualquier rastro de esperanza. Pero lo que ocurre entre esos muros va mucho más allá del sufrimiento físico. Se trata de una lucha diaria por la supervivencia, por mantener la dignidad en un mundo que te la arrebata sin piedad. Lo que verás a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la humanidad. ¿Te atreves a descubrir la verdad oculta tras estos muros de terror? ¿Cuánto puede soportar un ser humano antes de quebrarse? Las cárceles rusas no son solo instituciones de confinamiento, son monumentos al sufrimiento humano. En retrospectiva, cuando se filtraron imágenes de cámaras corporales en el año 2021, nadie estaba preparado para la crudeza de lo revelado. Estas imágenes, que muchos consideran la mayor filtración de torturas en la historia moderna de Rusia, destaparon un sistema diseñado no solo para castigar, sino para destruir. Los prisioneros no son meros reclusos, son víctimas de un sistema que los empuja al límite de su resistencia física y emocional. Con más de 520.000 reclusos, el sistema penitenciario ruso es el mayor de Europa. Sin embargo, lo que lo distingue no es el tamaño, sino su estructura. La mayoría de las cárceles funcionan como colonias penales colectivas, una reminiscencia de los antiguos gulags soviéticos. En estas colonias, los prisioneros no tienen celdas privadas. En lugar de eso, duermen en dormitorios superpoblados, compartiendo un espacio opresivo donde la intimidad es un lujo inexistente. Cada día comienza con un trabajo forzado que no solo agota el cuerpo, sino también el espíritu. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué existen estas condiciones? Algunos afirman que el sistema se mantiene así por inercia, pero los defensores de los derechos humanos, como Olga Romanova, señalan algo más siniestro. Según ella, estas cárceles son herramientas políticas. Son el recordatorio tangible de lo que sucede cuando alguien osa desafiar al régimen. Vladimir Putin, el arquitecto de este sistema, utiliza las prisiones para aplastar la oposición y sembrar el miedo en todos los niveles de la sociedad. Uno de los ejemplos más impactantes de esta realidad es la historia de Alexei Navalny, un destacado líder opositor que desafió públicamente a Putin. En el año 2021, Alexei publicó investigaciones que exponían la corrupción en el gobierno ruso, revelando cómo los fondos públicos eran desviados para financiar los lujos de la élite. Estas denuncias no solo atrajeron la atención internacional, sino también la ira del Kremlin. Alexei fue enviado a la infame prisión Polar Wolf, un lugar que muchos describen como un purgatorio en la tierra. Las condiciones en Polar Wolf son tan extremas que desafiaban toda lógica. Los prisioneros enfrentan temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, con uniformes inadecuados que ofrecen poca o ninguna protección contra el frío. El aislamiento es constante y las palizas son una rutina diaria. La comida es escasa, reducida a una sopa aguada que apenas sostiene la vida. Y para aquellos que se atreven a alzar la voz o mostrar signos de resistencia, el castigo es aún más severo. Semanas en una celda de aislamiento conocida como El Pozo, donde la oscuridad y el frío hacen que incluso los hombres más fuertes sucumban a la desesperación. Navalny no fue una excepción. Su estancia en Polar Wolf se convirtió en una batalla diaria por la supervivencia. Según sus diarios de prisión, pidió repetidamente atención médica para tratar un fuerte dolor de espalda. En lugar de recibir ayuda, los guardias lo sometieron a más abusos, negándole incluso la ropa adecuada para protegerse del frío. En sus últimas semanas, fue enviado a El Pozo durante 27 días consecutivos, un castigo que muchos creen que fue la causa directa de su muerte. Su trágico final en febrero de 2024 marcó un punto de inflexión. La comunidad internacional reaccionó con indignación, pero dentro de Rusia, el miedo persistía. La muerte de Navalny no fue solo un acto de represión política, fue un mensaje dirigido a todos aquellos que osaran desafiar al régimen. Sin embargo, Polar Wolf es solo la punta del iceberg. Este lugar, con su reputación de ser el más brutal del sistema penitenciario ruso, simboliza una red más amplia de prisiones diseñadas para quebrar a las personas. Desde el trabajo forzado hasta el aislamiento extremo,
estas instituciones son un reflejo del control totalitario. Además, la historia de Polar Wolf no termina con Navalny. Para los prisioneros que permanecen allí, cada día es una lucha por mantener la cordura. La soledad, el frío y la violencia constante se combinan para crear un ambiente que parece sacado de las páginas de una novela distópica. Pero esto no es ficción. Es la realidad vivida por miles de personas en Rusia. Y entonces surge otra pregunta. Si Polar Wolf representa el límite del sufrimiento humano, ¿qué más puede ocultar este sistema? La respuesta nos lleva a la siguiente escena, donde exploraremos otro lugar igualmente aterrador. La prisión Polar Owl, una institución donde los horrores adquieren una nueva dimensión. La fortaleza helada donde el silencio grita. El frío tiene una forma particular de infiltrarse en los huesos y robar toda esperanza. En un rincón remoto de Rusia, la prisión conocida como Polar Owl se alza como un monumento al dolor. Este lugar, oficialmente llamado Centro Penitenciario número 18, es mucho más que una cárcel. Es una máquina que devora el alma, dejando solo un cascarón vacío. Ubicada en la ciudad de Karp, esta prisión es un eco de los antiguos gulags soviéticos. Desde su inauguración en el año 1967, las paredes de Polar Owl han sido testigos de horrores que desafiaban la imaginación. Los prisioneros que han pasado por allí relatan historias de trabajos forzados, castigos inhumanos y un nivel de aislamiento que destruye lentamente la mente. En invierno, las temperaturas pueden descender hasta 50 grados bajo cero y los uniformes ligeros que se entregan a los reclusos son una broma cruel. Sin calefacción adecuada, muchos prisioneros no sobreviven a su primera temporada en este lugar, pero el frío no es el único enemigo. En primavera, los reclusos enfrentan el ataque constante de mosquitos y moscas que los pican sin descanso. Los intentos de defenderse solo resultan en castigos colectivos, como ser empapados con agua helada. No importa la estación, Polar Owl encuentra nuevas formas de quebrantar a quienes caen en sus garras. Por otro lado, la violencia física y psicológica es una herramienta diaria de control. Los guardias usan los castigos como una forma de entretenimiento macabro. Los prisioneros son obligados a permanecer inmóviles en el patio exterior, soportando el viento helado mientras cualquier movimiento provoca represalias inmediatas. Pero lo que realmente define a un búho polar es su capacidad para aislar a los reclusos del mundo exterior. El aislamiento es una estrategia deliberada. No hay vuelos regulares hacia esta región y el acceso por tren es esporádico y complicado. Las cartas enviadas a los prisioneros rara vez llegan y las respuestas son aún menos comunes. Para las familias, visitar a sus seres queridos se convierte en una odisea que incluye papeleo interminable y viajes peligrosos. La mayoría termina rindiéndose, dejando a los prisioneros completamente solos. En este ambiente, la prisión se convierte en un microcosmos de desesperación. Cada celda tiene apenas el espacio necesario para una cama y un pequeño radiador que muchas veces es solo un adorno pintado en la pared. Sin contacto humano, sin un atisbo de esperanza, los días se convierten en una repetición interminable de silencio y frío. Los prisioneros que intentan hablar entre ellos deben hacerlo en susurros, y aquellos que son atrapados enfrentan castigos brutales en las celdas de aislamiento. El uso de estas celdas va más allá de cualquier propósito correccional. Es un medio para quebrantar a los reclusos más fuertes, aquellos que todavía tienen la voluntad de resistir. En estas celdas, las temperaturas bajan aún más y las condiciones se deterioran hasta el punto de la tortura. Según informes de exprisioneros, pasar solo una noche en este lugar puede dejar marcas físicas y emocionales que duran toda la vida. Pero quizás lo más perturbador de Polar Owl es su propósito oculto. Esta no es solo una prisión, es un arma política. Las organizaciones de derechos humanos han documentado casos en los que el gobierno ruso utiliza esta prisión para silenciar a los disidentes. En una de las denuncias más impactantes, se reveló que grupos de manifestantes contra la guerra fueron enviados aquí, enfrentando castigos que los obligaron a retractarse públicamente de sus opiniones. La prisión también ha sido escenario de corrupción.
Los informes indican que los prisioneros más ricos pueden pagar a los guardias para obtener mejores condiciones, acceso a comida adecuada e incluso días libres de trabajo forzado. Para el resto, la realidad es mucho más cruel. Los trabajos forzados incluyen coser uniformes militares o realizar tareas de construcción en condiciones extremadamente peligrosas. Los accidentes son frecuentes y aquellos que se quejan enfrentan represalias severas. Polar Owl no es un lugar que permita la esperanza. Aquellos que logran sobrevivir rara vez regresan completos. La soledad, el frío y la violencia dejan cicatrices permanentes en el cuerpo y la mente. Y aunque el mundo exterior comienza a conocer los horrores de este lugar, el sistema que lo sostiene permanece intacto. Sin embargo, la existencia de Polar Owl plantea una inquietante pregunta. Si este es solo uno de los eslabones en la cadena del sistema penitenciario ruso, ¿qué ocurre en los demás? Polar Wolf y Polar Owl son solo dos ejemplos de un sistema diseñado para destruir. El próximo capítulo de esta oscura red nos lleva a explorar un lugar donde la política y la crueldad convergen en formas aún más desconcertantes. Un lugar donde la dignidad humana es un recuerdo distante. El Centro Correccional. Número 2 no es solo una prisión, es una manifestación física de lo que sucede cuando la humanidad se pierde en el poder absoluto. Este lugar, sin un apodo que suavice su brutalidad, es un laberinto de sufrimiento donde los ecos de la resistencia se convierten en susurros apagados. En el corazón del sistema penitenciario ruso, esta instalación alberga a aquellos que se atrevieron a desafiar al régimen. Políticos, periodistas y manifestantes llenan sus celdas. Pero aquí no hay héroes ni mártires visibles. En cambio, cada recluso se enfrenta a un destino moldeado por la crueldad metódica. La vida en este centro comienza con la negación de los derechos más básicos. Desde el primer día, los prisioneros son sometidos a un régimen de control absoluto. Los guardias están atentos a cualquier complicación, por mínima que sea, como olvidar un saludo o guantes llevados durante las inspecciones. Estas faltas se convierten en herramientas para prolongar las condenas y aplastar cualquier cumplimiento de esperanza. La corrupción impregna cada rincón de este centro. Los prisioneros con recursos económicos pueden pagar por las comodidades que los demás solo pueden imaginar: mejores comidas, ropa adecuada e incluso habitaciones privadas. Mientras tanto, la mayoría sufre hambre, frío y enfermedades sin tratamiento. En un caso particularmente desgarrador, un prisionero esperó durante 2 meses para recibir atención médica para lo que resultó ser sarna. Este es solo un ejemplo de la negligencia sistemática que define este lugar. Sin embargo, no son solo las condiciones físicas las que atormentan a los reclusos. La violencia psicológica es una constante. Los prisioneros deben mantenerse en posiciones rígidas durante horas, sin moverse ni hablar. Cualquier desviación puede resultar en palizas o confinamiento solitario. Los susurros de los demás se convierten en el único consuelo, aunque fugaz, en un ambiente de vigilancia constante. Los guardias no actúan solos. Una red de informantes conocida como activistas trabaja desde dentro observando y reportando las acciones de sus compañeros. Esto crea un ambiente de paranoia, donde confiar en alguien puede ser el mayor error. Este sistema, diseñado para dividir, asegura que nadie encuentre apoyo ni solidaridad. El horror de este lugar no se detiene en sus prácticas diarias. Las historias de muertes misteriosas resuenan en los pasillos. Los prisioneros políticos, en particular, parecen estar en la mira. Algunos sucumben a las palizas, otros a enfermedades que nunca fueron tratadas. Los intentos de las familias por buscar justicia suelen terminar en silencio. En un caso impactante, un prisionero fue golpeado tan brutalmente que perdió la vida. La investigación, como muchas otras, quedó enterrada bajo montones de burocracia y corrupción. Las imágenes filtradas de estas palizas han sido suficientes para despertar la indignación mundial. Pero dentro de Rusia, el sistema permanece inmutable. La opacidad es una herramienta poderosa y las autoridades saben cómo mantener las sombras sobre estos lugares.
Incluso cuando las pruebas son evidentes, las sentencias contra los responsables son ridículamente leves, perpetuando un ciclo de impunidad. Lo más perturbador del Centro Correccional número 2 no son solo los abusos, sino la normalización de estos horrores. Para los reclusos, el sufrimiento es una rutina, una realidad diaria que aplasta cualquier esperanza de justicia. Pero incluso en este oscuro panorama, algunos logran sobrevivir, aunque nunca vuelven a ser los mismos. La historia de esta prisión es un recordatorio de lo que sucede cuando el poder queda sin control. Aquí, la vida humana tiene poco valor, y las reglas del juego están diseñadas para mantener a los prisioneros al borde del colapso. Sin embargo, este lugar es solo una pieza en el rompecabezas de un sistema mucho más amplio, donde cada prisión tiene su propio infierno único. En el próximo capítulo de esta aterradora narrativa, el foco se desplaza hacia un lugar con una historia aún más antigua, donde las paredes de piedra han sido testigos de siglos de sufrimiento. Este nuevo escenario promete ser igual de impactante, mostrando cómo la crueldad se perpetúa a lo largo del tiempo en un sistema que parece diseñado para no cambiar nunca. La prisión donde la historia grita desde sus paredes. Butyrka, una de las prisiones más antiguas de Moscú, se erige como un espectro del pasado, un testigo silencioso de siglos de sufrimiento y opresión. Construida en el año 1717, esta cárcel, ubicada en el corazón de la capital rusa, ha sido tanto un símbolo de control como un monumento al terror. Cada piedra de sus paredes parece susurrar las historias de aquellos que fueron encerrados entre sus muros, desde revolucionarios hasta prisioneros políticos modernos. A lo largo de los años, Butyrka ha sido hogar de figuras notorias. Entre ellos, el poeta Vladimir Mayakovsky, cuya voz creativa surgió durante sus días de confinamiento, y Félix Dzerzhinsky, conocido por su papel en la policía secreta soviética. Estas historias, aunque notables, son solo fragmentos de un mosaico mucho más oscuro. Para la mayoría de los prisioneros, este lugar no ofrece espacio para la poesía ni para el heroísmo. Era un pozo de desesperación donde las almas eran consumidas por el aislamiento y la brutalidad. Las condiciones en Butyrka son un reflejo de su historia. A pesar de las promesas de modernización, la cárcel sigue plagada de hacinamiento, infraestructura en ruinas y un sistema que parece diseñado para perpetuar el sufrimiento. Los techos de las celdas, endebles y llenos de grietas, representan un peligro constante para los prisioneros. Muchas veces, los reclusos duermen con el temor de que la estructura colapse sobre ellos, un miedo que no es infundado. Las tragedias de este tipo se han documentado a lo largo de los años, aunque rara vez llegan a los titulares. El hacinamiento es otro de los problemas graves en Butyrka. Las celdas pequeñas, diseñadas para albergar a unos pocos reclusos, a menudo contienen hasta 5 veces su capacidad. Este exceso de personas no solo genera tensiones constantes, sino que también facilita la propagación de enfermedades. La tuberculosis, por ejemplo, ha sido un problema persistente dentro de esta prisión. Aunque las tasas de infección han disminuido desde los años 90, sigue siendo un riesgo grave para los internos. El acceso a atención médica es casi inexistente. Los prisioneros enfermos a menudo esperan semanas o meses para recibir tratamiento, si es que lo obtienen. Un caso particularmente impactante fue el de Sergei Magnitsky, un abogado encarcelado que descubrió un fraude masivo en el sistema fiscal ruso. Durante su tiempo en Butyrka, desarrolló pancreatitis y cálculos biliares, pero se le negó repetidamente la atención médica necesaria. Finalmente, falleció debido a las complicaciones de sus enfermedades, un destino que muchos consideran un asesinato indirecto. Además de la negligencia médica, la violencia física es una constante en Butyrka. Los informes de palizas brutales y torturas han sido documentados por organizaciones de derechos humanos, pero estas denuncias rara vez resultan en acciones concretas. En un caso emblemático, 13 guardias fueron acusados de golpear a un recluso hasta la muerte, pero las sentencias que recibieron fueron increíblemente leves. Este patrón de impunidad solo refuerza la atmósfera de miedo y desesperanza dentro de la prisión. Sin embargo, lo que hace a Butyrka verdaderamente única es su conexión con el pasado.
Durante las purgas de Stalin en los años 30, esta cárcel fue uno de los principales centros de detención para aquellos considerados enemigos del Estado. Las ventanas de sus celdas resonaban con los gritos de los prisioneros, un eco que, según algunos, todavía se puede sentir en la atmósfera pesada del lugar. Escritores como Evgenia Ginsburg documentaron estos horrores, brindando un testimonio valioso pero desgarrador de lo que significa estar atrapado en un sistema diseñado para destruir. A pesar de su historia y su reputación, Butyrka sigue siendo funcional. Las promesas del gobierno ruso de cerrar la prisión nunca se han materializado, dejando a millas de prisioneros atrapados en un lugar que parece resistir al tiempo y al cambio. Para aquellos que logran salir, las cicatrices emocionales y físicas son un recordatorio constante de lo que soportaron. Incluso décadas después, muchos exprisioneros siguen luchando con los traumas causados por su tiempo en Butyrka. El peso histórico de esta prisión no se limita a sus paredes y celdas. También se extiende a las historias de aquellos que cruzaron sus puertas y nunca regresaron. Entre ellos Heinrich, el sobrino de Adolf Hitler, quien murió en circunstancias sospechosas durante su tiempo en Butyrka. Estos relatos, aunque impactantes, son solo una parte de la narrativa más amplia de un lugar que simboliza lo peor del sistema penitenciario ruso. Mientras se mantiene en pie, Butyrka sigue siendo un recordatorio de las fallas de un sistema que prioriza el control sobre la humanidad. Y, sin embargo, hay algo inquietante en su resistencia, como si las paredes de piedra de este lugar se negaran a dejar morir las historias que contienen, recordándonos que, a veces, los ecos del pasado nunca desaparecen realmente. ¿Cómo puede sobrevivir alguien en un lugar diseñado para destruir cada fragmento de esperanza? La colonia penal número 6, conocida como Black Dolphin, no es simplemente una prisión. Es un escenario de horror donde el sufrimiento humano alcanza nuevas dimensiones. En el suroeste de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán, se alza esta prisión que, bajo su fachada austera, oculta una realidad aún más sombría. Al cruzar sus muros, el tiempo parece detenerse, y la cruel rutina de la tortura física y mental comienza para aquellos que se encuentran atrapados aquí. A simple vista, el entorno de Black Dolphin puede parecer tranquilo, casi desolado, pero esa calma solo es una fachada. Las torres de vigilancia y los muros de hormigón imponentes rodean a los reclusos, manteniéndolos en un constante estado de aislamiento. Aquí, la libertad de comunicación se convierte en un acto de resistencia, pues aquellos que osan hablar entre sí, incluso a través de susurros, son castigados severamente. Las golpizas y el aislamiento son las respuestas inmediatas para quienes rompen este código tácito de silencio. En este lugar, las palabras son armas y la soledad es el peor de los enemigos. Desde el momento en que los prisioneros cruzan las puertas de Black Dolphin, son tratados como meros objetos, despojados de toda dignidad. Al llegar, sus ojos son vendados y son escoltados por pasillos que los desorientan, preparándolos para la violencia que los espera. Son empujados, insultados y tratados como seres inferiores, un tratamiento que marca el comienzo de una vida dentro de un sistema que niega cualquier tipo de humanidad. Las celdas, pequeñas y opresivas, son el lugar donde pasan la mayor parte de su existencia. Aquí no hay espacio para sentarse ni para descansar. Los reclusos deben permanecer de pie o caminar en círculos, siempre bajo la atenta mirada de los guardias. La rutina es despiadada. La comida, apenas suficiente para sobrevivir, es servida con el único propósito de mantener a los prisioneros con vida, pero sin ninguna intención de alimentar su alma o su dignidad. A los prisioneros se les permite salir al aire libre solo durante 90 minutos al día, pero incluso este breve respiro es controlado y vigilado. El patio de ejercicio, rodeado de altos muros, es un espacio sin esperanza, donde los reclusos solo pueden ver una pequeña franja del cielo como recordatorio de la libertad que les ha sido arrebatada. Pero lo peor de Black Dolphin no es solo la tortura física. La tortura psicológica que los prisioneros enfrentan día tras día es mucho más devastadora. Los altavoces que suenan a todo volumen durante las horas de ejercicio no son una distracción, son una táctica deliberada para impedir cualquier intento de comunicación.
La música repetitiva y el constante ruido blanco amplifican la sensación de caos y aislamiento, sumergiendo a los prisioneros en una espiral interminable de desesperación. Dentro de Black Dolphin, los prisioneros no solo provienen de los estratos más bajos de la sociedad, sino que también albergan a los más peligrosos: caníbales, asesinos en masa y terroristas. La mezcla de estos individuos crea una atmósfera de constante tensión y violencia, donde la desconfianza es el pan de cada día. Los prisioneros más violentos gozan de un trato especial, mientras que el resto enfrenta abusos constantes, tanto por parte de los guardias como de sus compañeros. Las muertes dentro de Black Dolphin son frecuentes, pero rara vez se investigan. Un caso particularmente desgarrador fue el de Roman Sarichev, un prisionero acusado de organizar un canal de apuestas en línea. Esperaba cumplir una condena leve, pero murió solo unas horas después de ingresar a la prisión. Se dice que fue golpeado hasta la muerte por no seguir una norma penitenciaria no especificada. Esta tragedia, como muchas otras, fue rápidamente silenciada, dejando a los responsables sin consecuencias. La atención médica en Black Dolphin es prácticamente inexistente. Los prisioneros enfermos, especialmente aquellos con enfermedades graves como el VIH, son dejados a su suerte, sin esperanza de recibir tratamiento. Las epidemias, como la de tuberculosis, se propagan fácilmente en las condiciones insalubres de la prisión, pero la respuesta es siempre la misma: negligencia y abandono. Lo más aterrador de Black Dolphin no son solo los cuerpos que encierra, sino las mentes y las almas que destruye. Los testimonios de aquellos que han pasado por este infierno describen una experiencia más allá de la tortura física, donde el aislamiento y la humillación son las armas más poderosas. Cada día dentro de sus muros destruye un poco más de lo que queda de cada ser humano, despojándolos de todo, incluso de la esperanza. A pesar de las atrocidades que se cometen dentro de sus muros, Black Dolphin sigue siendo una parte crucial del sistema penitenciario ruso, diseñado no solo para castigar, sino para erradicar cualquier resistencia. Es un lugar donde las personas no solo son condenadas por sus crímenes, sino por desafiar un sistema que busca aplastar cualquier atisbo de disidencia. Black Dolphin no es solo una prisión, es un recordatorio de la capacidad humana para crear los lugares más oscuros donde la justicia y la humanidad parecen no existir. La prisión donde el tiempo se detiene y las sombras dominan. Delfín Negro, también conocida como la Colonia Penal número 6, no es solo una prisión. Es una fortaleza diseñada para contener a los individuos que la sociedad ha decidido descartar por completo. Entre sus muros, los crímenes de los reclusos pueden ser atroces, pero las condiciones que enfrentan también desafían toda noción de humanidad. Aquí, el tiempo se convierte en un enemigo silencioso y cada segundo parece eterno. Al llegar a esta prisión, los reclusos experimentan un ritual que marca el tono de lo que será su vida dentro de estas paredes. Vendados y encorvados hacia adelante, son conducidos por un laberinto de corredores diseñado para desorientar. No hay una bienvenida formal, solo órdenes bruscas, empujones y golpes ocasionales. Este es el comienzo de un proceso que busca despojarlos no solo de su libertad, sino también de su identidad. Las celdas son pequeñas y claustrofóbicas, con espacio suficiente para una cama metálica y un pequeño lavabo. Las paredes de concreto están marcadas por años de humedad y deterioro, mientras que una ventana diminuta, protegida por gruesas rejas, permite que entre apenas un rayo de luz. A los prisioneros no se les permite sentarse ni acostarse durante el día. Deben mantenerse de pie o caminar en círculos dentro del espacio reducido, una rutina diseñada para desgastar tanto el cuerpo como la mente. El día comienza temprano, con los guardias gritando órdenes que resuenan en los pasillos. No hay margen para errores ni desacato. Cada acción está vigilada y cualquier desviación de las normas se enfrenta con castigos severos. Las comidas son mínimas, consistiendo en una sopa aguada y un pedazo de pan duro. Esta dieta no es suficiente para mantener la salud de los reclusos, pero es todo lo que reciben. Para aquellos que se quedan, el castigo puede ser el confinamiento en una celda aún más pequeña, sin acceso a luz natural ni contacto humano.
El aislamiento es una de las herramientas más poderosas de Delfín Negro. Los prisioneros no tienen permitido hablar entre sí, ni siquiera en susurros. Durante las sesiones de ejercicio, que son limitadas a menos de 2 horas al día, los altavoces emiten música a un volumen ensordecedor. Esta estrategia tiene un propósito claro: evitar cualquier tipo de interacción o comunicación entre los reclusos. La música, una mezcla de ruido blanco y canciones instrumentales repetitivas, se convierte en un elemento de tortura psicológica. Entre los reclusos se encuentran algunos de los criminales más notorios de Rusia. Caníbales, asesinos en masa y terroristas comparten espacio con otros prisioneros condenados por delitos mucho menos graves, incluidos aquellos que simplemente se han opuesto al régimen. Esta mezcla crea un ambiente de tensión constante, donde la violencia puede estallar en cualquier momento. Los guardias, conscientes de esta dinámica, la utilizan a su favor, fomentando rivalidades para mantener a los prisioneros divididos y controlados. Las muertes dentro de Delfín Negro no son raras. Aunque los informes oficiales rara vez mencionan estas tragedias, los testimonios de exprisioneros y familiares de las víctimas cuentan una historia diferente. Los reclusos que desafiaban las reglas son golpeados con una brutalidad que a menudo resulta fatal. Las palizas son comunes y la atención médica es prácticamente inexistente. Las enfermedades, como la tuberculosis, se propagan rápidamente en estas condiciones, pero los prisioneros enfermos rara vez reciben tratamiento. Muchos mueren en sus celdas, solos y olvidados. La crueldad de esta prisión no termina en los castigos físicos. Los prisioneros se enfrentan a una tortura psicológica constante, diseñada para destruir cualquier cumplimiento de esperanza. Las sesiones de ejercicio, limitadas a un pequeño patio de hormigón, no ofrecen vistas al exterior, solo un cielo gris cubierto por rejas. Este ambiente claustrofóbico, combinado con el aislamiento total, lleva a muchos reclusos al borde de la locura. Algunos informan haber experimentado alucinaciones después de años sin contacto humano significativo. Sin embargo, lo más perturbador de Delfín Negro es su propósito subyacente. Este lugar no solo alberga criminales peligrosos, sino que también actúa como una herramienta política. Las voces disidentes que el régimen considera una amenaza son enviadas aquí, etiquetadas como extremistas. Una vez dentro, estas personas se enfrentan al mismo trato que los peores delincuentes, eliminando efectivamente cualquier posibilidad de que vuelvan a desafiar al sistema. Delfín Negro no es solo una prisión, es un reflejo de un sistema que valora el control por encima de todo. Para los reclusos, no hay esperanza de rehabilitación ni de libertad. Este lugar, diseñado para ser un castigo final, encapsula la esencia de un régimen que parece estar dispuesto a sacrificar la humanidad en nombre de la seguridad y el orden.